A 1 Timoteo, capítulo 6. Carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 6. Ahí estaremos tomando la predicación, o más bien estaremos continuando algo que había dejado pendiente en la última oportunidad que Dios me dio de estar aquí detrás de este púlpito. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Cuando hayas encontrado tu cita, ponte de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y ahorita vas a tomar nuevamente tu lugar. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Voy a leer del versículo 3. Primera carta a Timoteo 6, 3. Dice así la palabra de Dios. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Fíjate lo que le está diciendo Pablo al joven predicador Timoteo, por parte de Dios, claro. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y bueno, aquí estaremos predicando, hermanos. Lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que Dios ha hablado, ha sido de bendición, hermanos. Porque ahora sí que estamos peleando una batalla, hermano. Estamos en una batalla. Sin lugar a dudas, es una batalla diaria, hermanos, que tú y yo tenemos. Que Dios nos ayude a salir victoriosos. Y claro, tenemos la victoria, hermanos. Tenemos la victoria porque Jesús está con nosotros. Jesús es vencedor. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, en esta hora, mi Dios, te doy gracias por la oportunidad una vez más de poder enseñar tu palabra. Poder predicar en ella, mi Dios. Y ser de bendición a mis hermanos de lo que tú me has enseñado a mí en lo personal. Señor, ayúdame a ser de bendición para ellos. Ayúdame a juntos salir diferentes, edificados en tu palabra. Sé conmigo, Señor, unge mis labios. Ayúdame a expresarme correctamente. Ayúdame a que mis hermanos puedan entender lo que tú quieres comunicar a través de mí. Sé con nuestro pastor Roy, Señor, allá donde está. Usted lo siga guiando, lo cuide. Dele sabiduría. Lo ponemos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden tomar su lugar. Ok.
Muy bien. Ok. Estaba apagado. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, hermanos, vamos a continuar lo que estaba enseñando la última vez que estaba aquí con ustedes. Y bueno, estábamos viendo este capítulo 6. Y aquí nos habla de algunos hermanos. Estuvimos viendo, vemos que Pablo está advirtiendo a Timoteo acerca de unos hermanos que estaban ahora sí estaban queriendo tener ganancia a través de la iglesia, a través de los hermanos. Estaban queriendo hacer algo incorrecto. Dice allí el versículo 5. Apártate de los tales, al final del versículo 5, apártate de los tales. O sea, apártate de estos hermanos, no les sigas la corriente, no estés con ellos. Pablo estaba advirtiendo a este joven predicador, estaba advirtiendo a la iglesia en la iglesia a Éfeso. Ahí estaba predicando Timoteo, y Pablo le está advirtiendo. Pero yo estaba orando al Señor. Está en este pasaje del capítulo 6, en los primeros versículos, y casi a mediación de este capítulo 6, Timoteo, de estos hermanos que toman la piedad como ganancia, o sea, la iglesia. Lo que Dios les mandó a hacer, toman la piedad como ganancia. No era que eran ricos, sino querían hacerse ricos a través con la iglesia. Querían hacerse ricos. No eran ricos, querían tomar la piedad como ganancia. De aquí soy, de aquí voy a agarrar. Querían hacerse ricos. Después Pablo enfoca al joven predicador en el versículo 9, o más bien comienza en el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y aquí está el consejo de Pablo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Dice Pablo a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, tú que estás haciendo lo correcto, tú que quieres hacer lo correcto, huye de estas cosas. Está diciendo Pablo a Timoteo: huye de estos hermanos. Huye o apártate, pero también dice huye y sigue. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. Le dice dos cosas, dos advertencias. Tienes que huirte, apartarte de estos hermanos, pero tienes que seguir esto. ¿Sí? Entonces, lo que quiero yo mostrar esta noche, hermanos. Primero, Pablo está diciendo o está hablando de estos hermanos que quieren tomar esa ganancia deshonesta. Después, Pablo hace un freno y se enfoca en un verdadero hijo de Dios. Mas tú, hombre de Dios. Y después, hermanos, en el versículo 17, vuelve otra vez a tocar el tema del dinero. Dice: a los ricos de este siglo
Manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aquí lo que yo quiero que ustedes noten, hermano, Pablo está hablando a estos hombres que quieren hacerse ricos, ¿verdad?, a costa de la iglesia. Y después a mediación se enfoca en el joven siervo de Dios, en un verdadero hijo. Le llama, mas tú, hombre de Dios. Y le da instrucciones. Y después en el versículo 17 dice Pablo, mando yo a los ricos, ¿verdad? Ahora sí se está refiriendo a los hombres que tenían dinero, que tenían bienes, que tenían una buena posición. Y les dice, ¿verdad? Y se enfoca en ellos y les dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Dice en el 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Ahí es donde Pablo se enfoca ahora en los hermanos de Éfeso, de la iglesia en Éfeso. Ahora se enfoca en los hermanos que tienen una buena posición. Y les exhorta, les anima. Hey, a ustedes, a los ricos, yo mando que no sean altivos, que no pongan la mirada en las riquezas, que sean generosos, que sean dadivosos, que ayuden al hermano, que le ayuden a la hermana, ¿verdad? Aquí en nuestra iglesia, pues yo no he sabido de un hermano que sea rico, o sea, que le sobre el dinero. Yo no veo, pero yo puedo ver a hermanos generosos. Yo puedo ver a hermanos dadivosos que ayudan a la iglesia, que ayudan al hermano, que ayudan a la hermana en necesidad, que ayudan al señorita, están allí porque Dios les ha bendecido. Vuelvo a decir, a lo mejor tal vez no son ricos, pero Dios ha bendecido su vida. Y damos gracias por esos hermanos. Yo recuerdo, hermano, cuando comenzó la escuela cristiana, allá en el 2010, por allá, comenzó la escuela cristiana. Dios puso en mi corazón poner a mis hijos en la escuela cristiana. Y para mí era un poco difícil, pero yo dije, Señor, pero tú vas a cuidar de mí. Tú vas a cuidar de mí. Tú vas a proveerme para yo poder pagar la escuela cristiana. Y Dios realmente proveyó, hermanos. Porque Dios usó a una hermana para que nos ayudara en el primer año. Ella nos ayudó. Yo estuve tan agradecido con Dios y con la hermana. Y aun cuando yo la veo, porque en ocasiones la miro, le doy las gracias. Hermano, tal vez no haya hermanos ricos que les sobra el dinero, ¿verdad? Que se les salga por las bolsas, pero podemos ver en nuestra iglesia hermanos generosos, dadivosos, que dan a la obra, hermanos, que no se detienen, dan porque Dios les bendice. Decía el papá de la hermana Sheila, y siempre lo tengo en mi mente, decía el papá de la hermana Sheila, Él te da, pues tú también da. Y Él te va a dar más, pues tú también vuelve a dar. Y lo decía con un corazón, ¿verdad? Que eso me impacta, lo tengo en mi mente todo el tiempo, hermano. Porque es verdad, cuando Dios te da, hermano, y tú das, Dios te va a dar más. Dios te va a dar más. Dios te va a bendecir, hermano. Entonces, hermano, yo quiero que tú notes aquí, que primero está exhortando a Timoteo, apártate de estos. No los tomes en cuenta. Estos se quieren hacer ricos a costa de la iglesia. Pero después en el versículo 17 se enfoca en los ricos. Ustedes no sean altivos, no sean aquello, sean dadivosos, sean generosos. Hagan tesoros allá en el cielo. Es lo que está diciendo Timoteo, o lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Pero en lo que yo me quiero enfocar, hermanos, esta noche, y estoy más o menos cortando, yo le decía, Señor, ¿cómo puedo yo manejar esto? Estoy cortando mucho, hermano, porque quiero llegar a esto. La parte negativa de Timoteo tenía que huir. Huye de estas cosas, ¿sí? Huye de estos hermanos.
Podemos decir que huir de estas cosas, puede decir en el versículo 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Hey, huye de esto, Timoteo, huye de esto. Pero la parte positiva, sigue esto. Dice allí en el versículo 9 o versículo 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. Y sigue. Dice allí, sigue y da una lista. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Hermanos, el ser separado de tal cosa es tan importante como el ser separado para. O sea, nos vamos a separar de estas malas cosas, para seguir lo que Dios nos está indicando o que lo que Dios nos está ordenando. ¿Sí? Nos vamos a separar de lo malo, pero ya me separé de lo malo y ya me quedo quieto. No, tenemos que seguir lo que Dios de lo que Dios nos está ordenando. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y es aquí donde quiero tomar tiempo, hermano. Yo puedo decir, hermano, el dinero es importante, sí, es importante, nos ayuda. Pero, hermano, a final de cuentas el dinero aquí se va a quedar. Nada podremos palabra. Dice allí, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Es la verdad, hermano. Sí, el dinero es importante, sí, ayuda. Pero, hermano, no lo vamos a poder llevar. Yo puedo decir, hermano, que el dinero no es muy importante como la justicia y la piedad. Es allí donde Dios quiere que nos enfoquemos, hermano. Timoteo, sigue la justicia y la piedad. La santidad del creyente no es solamente una santidad imputada, sino también una santidad práctica. Significa seguir y llevar una forma de vida que demuestre exteriormente lo que Dios ha hecho a través de su Espíritu Santo interiormente. ¿Sí? ¿Sí me entendieron, hermano? La justicia y la piedad no es una santidad imputada, o sea, sí. La justicia, somos justificados por Cristo, por su sangre, somos salvos. Pero ahora somos justificados, somos salvos y tenemos que seguir la piedad. La piedad, así como Jesús en el amor al hermano. La piedad abarca muchas cosas, hermanos. La piedad al salir a ganar almas, o sea, hacer lo que Jesús hizo cuando estuvo en este mundo. Tenemos que, ahora sí como lo dije, significa seguir y llevar una forma de vida que demuestre exteriormente lo que Dios ha hecho a través de su Espíritu Santo interiormente. O sea, si somos salvos, hermanos, el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, Dios obró en nuestro corazón y nos hizo nuevas criaturas. Y eso tenemos que demostrarlo exteriormente. Y tenemos que seguir la piedad, o sea, el amor al hermano, el amor a la hermana, el amor al perdido, al pecador. Tenemos que hablarles de Cristo, tenemos que accionar. Dice en Romanos 14, 17 y 18, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. O sea, está diciendo el Señor, hey, tú ya eres salvo, tú ya eres justificado. Bueno, debes de reflejar esa paz, ese gozo que Dios ha puesto en ti a través del Espíritu Santo. Porque si nosotros hacemos esto, hermano,
Si nosotros andamos gozosos. Ahora, es cierto, hay veces que andamos tristes. O, por ejemplo, yo le preguntaba al hermano José cómo se sentía. Pues estaba triste, claro que sí. Pero hermanos, una cosa que me dijo el hermano José, pero yo tengo la confianza dónde está mi mamá. Yo sé dónde está. Y eso le daba gozo. Le daba alegría. Aunque en la carne, pues te sientes triste, hermano. Estás triste por la partida de un ser querido. Pero a la misma vez, Dios a través del Espíritu Santo te daba esa paz, esa tranquilidad, porque tú sabes que un día le vas a ver. Que estaremos con ellos. Un día habrá una dulce reunión, dice la palabra de Dios. Entonces, el hermano José podría presentar gozo, porque el Espíritu Santo que mora en él le daba ese gozo, porque él sabía dónde estaba su mamá. Entonces, hermanos, dice ahí, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. O sea, cuando uno tiene a Cristo en su corazón, hermano, debe de haber gozo, debe de haber amor, debe de haber armonía entre los hermanos. Por ejemplo, si un hermano está en necesidad, debemos de ver eso. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Algo que sucedió internamente debe de salir externamente. O sea, lo debemos de demostrar. Lo debemos de demostrar. Jesús una vez, Mateo 9:36, dice la palabra de Dios, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas. Si Jesús tuvo compasión de las multitudes, hermanos, porque estaban desamparadas y dispersas, tú y yo debemos de tener compasión. Debemos de tener ese amor por los perdidos, hermano. Debemos de ir y hablarles de ese amor. O sea, que lo que interiormente hizo Dios en nosotros salga exteriormente. Podamos hacerlo. Podamos, con la ayuda de Él, poder demostrar ese amor a través del Espíritu Santo. La piedad, o más bien la justicia y la piedad. La segunda cosa, la fe y el amor. La fe y el amor, hermanos, yo creo firmemente que son las dos gracias principales en la vida de un cristiano. La fe y el amor. La fe coloca al creyente en contacto con Dios, hermano. La fe. Y demuestra su grandeza a nuestro beneficio. La fe coloca al creyente en contacto con Dios. Dice Hebreos 11:1 al 3. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, la fe, como lo dije, coloca al creyente en contacto con Dios. ¿Sí? Nosotros por fe no vemos a Dios, pero por fe lo vemos. Y lo vamos a ver un día. Como decía el himno ese, ahorita tras un oscuro velo. Pero un día estaremos cara a cara con el Señor. Un día le veremos. Ahorita caminamos por fe. Los hijos de Dios caminamos por fe. Andamos por fe, no por vista. Y nos acercamos a Dios por fe. Porque creemos que Él está allí, que Él nos escucha, hermanos. Él te escucha cada petición, cada oración. Mi esposa daba testimonio y yo soy testigo. Ella estaba orando a esa hora de la madrugada.
a esa hora ella estaba orando, tenía una carga por su sobrino. Y Dios contestó, hermano. Y yo puedo decirte, hermano, que yo he estado en aflicción, yo he pasado pruebas difíciles y he doblado rodilla, hermano. Y Dios me ha contestado, me ha escuchado. Porque yo creo que Dios existe. Yo creo que hay un Dios grande y misericordioso que mandó a su Hijo a morir por mí, por mis pecados. Y ese Dios nos escucha. Ese Dios, su oído está atento a nuestra oración. La fe y el amor yo creo que son las gracias principales en la vida del cristiano. Aunque no vemos a un Dios físicamente, hermano, pero un día estaremos frente a frente a Él, cara a cara, como decía ese himno, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Un día estaremos allí delante de Él. Dice en 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Vemos por espejo, oscuramente. Ahora sí que, hermanos, no vemos a Dios, pero aún así, hermanos, que no le vemos a Él, debemos de demostrar ese amor que un día Él puso en nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque dice en Gálatas 5:22, porque el amor es el primer fruto del Espíritu Santo. Hermano, el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. O sea, hermanos, cuando tú vienes a Cristo, hermano, lo primero que debe de haber allí en ti es amor. Es lo que debemos de reflejar, amor. Amor a través del Espíritu Santo. Es el primer fruto que debemos de dar. Es el primer fruto de que habla Gálatas 5:22. Dice también Gálatas 2:20, con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Entonces, hermanos, podremos dar ese primer fruto del Espíritu Santo, que es el amor. ¿Cómo es posible? Es posible entre la relación que tú tengas con Dios, que tú tengas a través del Espíritu Santo, y puedas reflejar, puedas dar ese primer fruto que es el amor, el primer fruto del Espíritu Santo. Y es posible, hermanos, sí se puede. Cuando nosotros estamos adheridos a Cristo, puedes dar fruto porque Él mora en ti. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Consiste en una relación, hermanos, entre Dios y el Hijo de Dios. Entre Dios, entre el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. ¿Cómo está tu relación con Dios? Recuerda que somos el templo del Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo, hermano, si mora realmente en nosotros, debe de dar ese primer fruto, que es el amor. La tercera cosa, hermanos, la paciencia y la mansedumbre. Hace poco el hermano José dio un mes en escuela dominical. Una clase concierne a la paciencia. A la paciencia. Y es aquí, hermanos, donde yo quería detenerme más. La paciencia y la mansedumbre. La paciencia es el soportar fielmente al encontrarnos en pruebas. Es uno de los prerequisitos del hombre de Dios que no quiere ofender. O sea, hermanos, la paciencia es soportar fielmente al encontrarnos en pruebas. Dice en 2 Corintios capítulo 6 versículo 3, no damos a
tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperiado. O sea, que hablen mal del ministerio, que hablen mal de él. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Dice el apóstol Pablo, hey, vamos a pasar angustias, vamos a tener tribulaciones, necesidades, vamos a padecer, pero vamos a tener paciencia, perseverancia, podemos llamarlo así. Paciencia, perseverancia, permanecer bajo algo, bajo una prueba. ¿Quién fue nuestro mayor ejemplo en la paciencia, en la perseverancia? Nuestro Salvador Jesucristo. Hebreos 12:1. Vaya conmigo a Hebreos. Hebreos 12:1. Dice en el versículo 1, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús fue nuestro gran ejemplo. Varias cosas que podemos ver en este pasaje, hermanos, acerca de la paciencia. Dice aquí, el autor de Hebreos comienza diciendo, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, ¿verdad? Y como ustedes ya saben, leemos el Hebreos capítulo 11, todos los héroes de la fe, ¿verdad? Y nos está señalando, por tanto, por ejemplo, a estos hombres en el versículo, en el capítulo 6, tómalos como ejemplos, tómalos como un reto para tu vida, tómalos como quisiera ser como ellos. ¿Sí? Es lo que te está diciendo aquí. Por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y primera cosa, hermanos, que yo quiero mencionarte esta noche, para poder soportar las pruebas o poder tener esa paciencia como nuestro Señor y Salvador, necesitamos mantenernos en movimiento y avancemos aún bajo las pruebas. Necesitamos mantenernos en movimiento y avanzando aún con las pruebas que Dios nos ha puesto. Porque Dios nos prueba en ocasiones, hermanos. Dios prueba a sus hijos. Entonces, la primera cosa, necesitamos como iglesia, hermanos. Por tanto, necesitamos como iglesia estar moviéndonos y avanzando en medio de pruebas, en medio de dificultades, de adversidades. Necesitamos estar en movimiento. Dice allí, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Necesitamos estar en movimiento y avanzando, aún en las pruebas. Hermano, aquí no hace mucho frío. En realidad, no hace mucho frío aquí. Pero vas allá donde vive la hermana June y el pastor Dave y te vas a congelar. Si tú no has viajado para esos lugares, te vas a congelar por allá. Este es el ejemplo, hermano. Cuando tú viajas a esos lugares donde estás menos 30, hermano, donde está el hielo, pero a todo lo que da, y sales y quieres subir una montaña o quieres simplemente dar un paseo estando nevando. Si no estás en movimiento, ¿qué pasa, hermano? Te vas a congelar. Si no estás en movimiento, hermano, si no te mueves, estás ahí nomás quieto, te vas a hacer hielo.
Te vas a congelar, hermano. Y es por eso, hermano, pongo este ejemplo. Cuando nosotros como hijos de Dios, en medio de pruebas, tal vez de aflicciones, nos quedamos quietos, hermano, nos vamos a enfriar en la obra de Dios. Nos enfriamos. Nos hacemos, no me interesa. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, en Hebreos, el autor de Hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, mantengámonos en movimiento y avanzando, aún bajo pruebas, bajo obstáculos. Porque si no, hay un gran peligro. Te vas a enfriar. Te vas a enfriar. Te vas a enfriar. Dijo allá en Gálatas 5:7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Dice ahí a los Gálatas, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Hermano, si estabas corriendo bien, si estabas involucrado en la obra de Dios, dentro de tu iglesia, dentro del lugar donde Dios te puso, ¿qué fue lo que te estorbó? Si estabas corriendo bien, ¿qué te pasó? ¿Qué fue el obstáculo que te hizo estar quieto? O simplemente ya no involucrarte en la obra de Dios. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Qué fue lo que te estorbó, hermano, hermana, al no quererte involucrar en la obra de Dios? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida para no involucrarte en la obra de Dios? Entonces, hermanos, necesitamos estar en movimiento y avanzando aún en las pruebas. Aún en las pruebas. Número 2. Por tanto, usando las primeras palabras del capítulo 12, versículo 1. Por tanto, no seas incrédulo. Por tanto, no seas incrédulo. Sin lugar a dudas, aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 1, hay grandes siervos de Dios como testigos o como ejemplos para nosotros. Hay una gran lista, hermanos, en Hebreos capítulo 11, hombres de fe. En Hebreos 12:1 nos advierte que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿A qué se refiere del pecado que nos asedia? Está hablando de un pecado en concreto, hermano. ¿A qué se está refiriendo cuando dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia? Está hablando de un pecado en concreto. ¿Cuál es ese gran pecado? Y podemos ver, hermano, escudriñando yo la Biblia, en Hebreos capítulo 11, podemos ver el pecado de la incredulidad. De la incredulidad. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen la fe para perseveración del alma.
Y comienza el capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y está animando, hermanos, a los hermanos, a la iglesia. Permanece en la fe, no seas incrédulo. Toma como ejemplo, toma como desafío a estos grandes hombres, siervos de Dios en la fe. No seas incrédulo. Por tanto, hermano, necesitamos no ser incrédulos. Necesitamos creerle a Dios, creer la palabra de Dios, que la palabra es verdad. La incredulidad, hermanos, no hay nada que pueda contener, estorbar o frenar su avance en la carrera cristiana como la incredulidad. Querido hermano, debemos de dar gracias a Dios que nosotros somos estimulados por la palabra de Dios, y Dios usó a estos grandes hombres, grandes siervos de Dios. Sí, somos estimulados por ellos, somos retados tal vez por estos grandes hombres de Dios, pero la palabra de Dios es la que nos debe de retar a nosotros. Ellos no son simplemente espectadores, hermanos, sino que Dios quiere que veamos en ellos su vida de fidelidad como ejemplo a seguir. Nos están alentando a nosotros, animándonos a correr la vida cristiana. Por ejemplo, hermano, el gran padre de la fe, Abraham, él te puede estar o te puede retar, hermano. El pastor ha predicado acerca de Abraham, que él salió de una tierra, de su familia, para ir a un lugar donde no conocía. No sabía nada de ese lugar, pero salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios. Obedeció a Dios. Hermano, el siervo Abraham, el gran Abraham, nos puede retar, hermano, a nosotros. El gran legislador Moisés, hermanos, nos reta. El gran profeta Daniel, hermano. Daniel, que fue echado a los leones y que Dios lo guardó. ¿Qué no puede guardar de nosotros, hermano? Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos no ser incrédulos, sino creerle a Dios. Creerle a Él. Hermanos, tal vez me fui muy lejos, muchos años, pero podemos ver en el hermano Daniel Garlic, gran hombre de Dios, gran siervo de Dios, hermano, que trabajó duro hasta el último momento. Y podemos reflejarnos y ver a este siervo y ser como él, hermano. Que Dios nos ayude, a ser como este siervo Daniel Garlic. O como el misionero que murió al querer evangelizar allá en una tribu en el Ecuador, Jim Elliot. Murió por llevar la palabra a esta tribu. Murió por llevar el evangelio. Grandes hombres de Dios que hoy en día nos podemos ver en ellos. Yo quisiera ser como uno de ellos. Porque yo le creo a Dios. Yo puedo ser como uno y puedo tal vez ser mejor que ellos. Porque confío y creo en la palabra de Dios. Se puede hacer, hermano, se puede lograr. Tal vez estos hombres podemos verlos y podemos darnos nosotros mismos a tener la fe de ellos. Podemos decir allí en Hebreos capítulo 12, por tanto, o sea, miremos a estos siervos de Dios, observemos lo que Dios hizo en ellos, cómo Dios los usó grandemente, pero volvemos y decimos allí en el versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos, puesto los ojos en Jesús. Jesús nos dice, mira, fíjate en ellos, fíjate en estos grandes siervos de Dios, pero
sigue poniendo tus ojos en mí, no en ellos. Ponlos en mí y yo te voy a dar el poder, las fuerzas, la fe, la esperanza para seguir adelante en la carrera que yo te he puesto. Ellos terminaron con éxito su carrera. Ellos terminaron lo que Dios les llamó, donde Dios los puso. Ellos terminaron. Nosotros, tú y yo, todavía no terminamos, hermano. Observemos a estos grandes de Dios, pero sin poner los ojos en Jesús. Sin dejar de poner los ojos en Jesús, nuestro Salvador. Número 3, se puede terminar lo que comenzamos, hermanos. El significado literal de paciencia es perseverancia, es permanecer bajo algo. No debemos de tratar de escapar, sino permanecer bajo la prueba y permitir que Dios obre a través de ella. Dios obra a través de la prueba, hermano. Dios obra. Dios no nos va a dar más de lo que podamos soportar. No nos va a dar más de lo que podamos soportar. En ocasiones, hermanos, estamos allí, ¿verdad? Tal vez dando vueltas en la cama y que no puedo con esto y que no puedo con aquello. Hey, tranquilo. No te voy a dar más de lo que tú puedas soportar. Yo quiero glorificarme en ti. Yo quiero que mi nombre sea glorificado en ti. Pero persiste. Aguanta. Yo te voy a ayudar. El secreto de la paciencia, hermanos, de la persistencia, está en esta frase: puestos los ojos en Jesús. Ahí está, hermano, ahí está la clave. Vamos a salir de esta prueba, vamos a perseverar cuando realmente tenemos los ojos puestos en Jesús. Jesús nos va a sacar, nos va a llevar adelante. Él va a hacer posible que podamos terminar lo que comenzamos, puestos los ojos en Jesús. Mira a estos hombres y mujeres de fe, pero después vuelve a poner tus ojos en mí. Míralos. Por tanto, dice en el versículo 1 del capítulo 12, por tanto, tenemos grande nube de testigos, pero en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Sí, mira a estos hombres de fe, pero no dejes de mirarme a mí. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él puede iniciarla, Él puede terminarla, Él puede completarla. Él un día, hermanos, nos perfeccionará. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos. Podemos superar cualquier obstáculo, cualquier prueba, persistiendo, siempre poniendo los ojos en Jesús. Venga lo que venga, hermano. Venga lo que venga, se atraviese lo que se atraviese. No dejes de poner tus ojos en Jesús. No los quites de ahí, porque si los quitas, te vas a hundir como Pedro. Te hundirás. Si yo quito la mirada de Jesús, yo mismo me hundo. Y no solamente yo, también mi familia se puede hundir. Siempre la mirada, hermano, debe de estar en Jesús para superar cualquier prueba, cualquier situación adversa en nuestras vidas. La mirada en Jesús. Podemos ver grandes hombres de Dios ser usados por Dios y que nos retan a nuestras vidas. Pero nosotros, hermanos, no debemos de quitar los ojos de Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú me hablas a través de ella. Señor, perdona si no he sido expresivo en tu palabra.
Tal vez no comuniqué lo que debería de comunicar, Señor, pero Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable a los corazones de mis hermanos. Permítelo así, Señor. Ayúdanos a perseverar. Cualquier obstáculo, cualquier prueba, cualquier circunstancia, Señor. Que nuestros ojos siempre estén puestos en Jesús, puestos en nuestro Salvador, nuestro gran ejemplo, Señor, a seguir. Sé con mis hermanos, llévalos con bien a casa, en Cristo Jesús. Amén y amén.